nuevo. Pero lo hicimos entre los tres. Ah, perfecto. Entonces ya lo hicieron. Y está en el correo, dices, ¿verdad? Sí, déjame buscarlo para descargarlo, pero sí lo mandé, digo, yo lo mandé, pero lo hicimos entre los tres. ¿No está bien? Ya nada más estoy buscando también yo. ¿Qué día lo mandaste, Berito? Ese mismo día. Vero, cuestionario final. Aquí está. Es el día 5 de junio. ¿Sí, verdad? Sí. Ándale, Ah, sí, ahí dice cuestionario corregido. Sí, y ese ya está totalmente terminado con todas las preguntas, ya depuramos las preguntas que estaban repetidas, adjuntamos las preguntas nuevas en cada uno de sus temas. Exacto. Eso quería. Espero que no nos haya faltado ahí alguna, o que se nos haya pasado una, pero si tú abres el archivo. Sí, ahí está. Sí, Berito, aquí está. Y ya está ahí ese todo. De hecho, ¿cómo se llaman? Los que tienen asterisco son las nuevas, ¿verdad? Sí. Y las anteriores, pues, no tienen asterisco. Y ya las cuadraron de que no estén repetidas, ¿verdad? Ajá, sí, eso ya está, sí, ya lo checamos y no hay ninguna repetida. Tal vez aquí ya lo que valdría la pena es lo que nos dijiste desde un inicio, que tenían que ser 100. Quitar un poquito de las que tienen asterisco, nada más. ¿Cuántas son, Vero, en todas en general? ¿No las contabilizaron? Hola, América. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Son muchísimas. No, creo que no, ¿verdad, América? No, al último no las No. contamos. Bueno, vamos a Pero dar... sí son bastantes porque... ¿Mande, Berito? Que sí son bastantes porque de la última vez que se hizo el temario, sí eran más de 140. Sí, claro. Si quieren, ahorita mientras que iniciamos, le voy poniendo el número para contabilizarlas. Según aquí son 184. No sé, Sí. le pusieron un número consecutivo final. Es el 184. Me imagino que ese ha de ser, ¿no, Berito? Yo creo que sí. Se me hace que sí. De todos modos, lo que vamos a hacer, independientemente del número, vamos a darle un repaso para que nos sirva primero como repaso y segundo para ver si hay alguna que no nos guste o que ya esté similar para botarla, para quitarla, para que reduzca el número. Sí. Sea menos. Inicio. Bueno, pues empezamos. Va a ser un poquito, ojalá y no sea tedioso. Aquí nada más se me concentran, por favor, para darles que ustedes al leerlo, más que leída, sea reflexionada y también que nos la vayamos aprendiendo. La primera y segunda, así nos vamos a ir, Berito y América. Me van diciendo, las que tienen asterisco me ponen nueva. Me dicen al último nueva y ya yo les digo si la dejamos o la quitamos o la quitamos o la dejamos. Empezamos, América, y ya tienes, ¿sí estás viendo el archivo
Sí, se te bajó un poquito el audio, no. Sí, ya sé. Siempre se anda bajando el audio. Bueno, ahí está. Ahora sí, ¿verdad? ¿Me escuchan más o menos? Bueno. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Ahora sí. Ya Un subió. poquito más, sí. Bueno, entonces, una y una, ¿eh? Empezamos con Vero y después empezamos con América. Y las que sigan asterisco dicen que es nueva. Dicen que es nueva y ya decidimos si la dejamos o la quitamos. Entonces, empezamos con Berito. Ok. Pregunta y respuesta de la primera. Sí. ¿Qué es un grupo? La respuesta es pluralidad de individuos que se relacionan entre sí. Segunda. ¿Cuántos tipos de grupos hay? Grupos de formación espontánea, grupos de formación deliberada, grupos por designación externa, grupos funcionales, grupos de trabajo o proyecto, grupos de intereses y amistad. Se queda. Adelante. 3 principales fenómenos de grupo. Respuesta: comunicación y roles, liderazgo, cohesión, nivel afectivo y idioma, lenguaje. Se queda. ¿Qué son los grupos naturales? Personas que ya se conocen o tienen algún nexo o algo en común. Adelante. ¿Cuál es la función de la comunicación en los grupos? La comunicación cumple 4 funciones principales en un grupo u organización. Son el control, motivación, expresión emocional e información. Siguiente. ¿Cuál es la función del animador en las reuniones? Facilitar un buen clima para el trabajo y las relaciones interpersonales. Siguiente. ¿Cuál es el objetivo de la mesa redonda? Es generar un debate en el que se contraste opiniones y posturas que permitan mejorar el conocimiento sobre un tema. Muy bien. Vamos a hacer la lucha de estarla aprendiendo, aparte del repaso. La siguiente. ¿Puedes subir poquito el archivo? Ay, perdón. Está arriba, adelante. ¿Qué son las reuniones de trabajo? Son las que realizan colectivamente con un propósito determinado y en un momento y espacio preestablecido. Se queda, adelante. Menciona 3 tipos de reuniones: de puesta al día, de información y de toma de decisiones. Adelante. ¿Para qué sirve la toma de decisiones grupales? Es un proceso para evaluar múltiples alternativas con relación a un resultado esperado y basándonos en el PMBOK. ¿Qué es eso? Ese ya lo habíamos traído, ¿no, Berito? Lo habíamos leído. Lo leyó Sí. Bueno, de todos modos, me hacen favor de investigarlo. Ahorita no me viene a la mente. Sí. PMBOK. La siguiente, Berito. ¿Cuáles son las fases del proceso de toma de decisiones? Definición del problema, análisis del problema, elaboración de soluciones, toma de decisiones y programa de acción. Siguiente, Berito. ¿Cuáles son los objetivos de los seminarios? Llevar a cabo estudio profundo de alguna cuestión o asunto con interactividad entre especialistas del tema. Siguiente. ¿Qué es un simposio? Es un compendio de expertos en el que se expone y desarrolla un tema de forma completa y detallada, enfocándolo desde diversos ángulos e interacciones individuales, breves, sintética y sucesión. Adelante. Ay, ¿dónde quedó? Arriba. Esta la de menciona 4 diferentes técnicas de trabajo. Sí. Junta de trabajo, mesa redonda, seminarios y congresos. Esa se parece, Berito, esta última. Menciona 4 diferentes técnicas. Es que son técnicas y las otras son tipos de reuniones. Está bien.
La dejamos, ¿verdad? Bueno, la otra. Lean el tema y la pregunta. ¿Vamos en cuál? Psicología del mexicano. Pero es que tú tienes el otro archivo. Yo tengo abierto el archivo que armamos nosotros también. Ese no es, ese lo abrí del correo, Berito. Está diferente. Caray. Tengo 4 preguntas más. Ese es el que abrí, mira, en el correo. Ya me perdí. ¿Sí es ese, América? Lo tengo cerrado el archivo. Mira, es que bueno, en este que tengo abierto. Este es el que tengo, este archivo. Sí, Es este. lo tengo. O no me acuerdo y le puse más preguntas. Porque está por ejemplo, la siguiente pregunta: ¿en qué año tuvo el estudio de dinámica de grupos? ¿Cuál es la función del animador en las reuniones? ¿Qué es el análisis de interacción? Es que tiene las preguntas nuevas. ¿Qué es el análisis de la interacción y el concepto de conferencia? Entonces, ¿este archivo no es el que me mandaste? Pues se supone que sí. ¿Sabes qué? Me mandaste 2 correos el día 5, Berito. Entonces es el... ¿No sabes si ese me está la No. 1, 2, Ay. 3. Bueno, son 2. No, este no es. Este que tienes ahorita. No, entonces está bien el que tenías abierto. ¿El que tengo abierto sí es? Sí. Aquí está, lo sigo teniendo abierto, Berito. Ok. Bueno, entonces sigue psicología del mexicano. Sí. ¿Cuáles son los principales fundamentos de la estructura de la familia mexicana? La supremacía indiscutible del padre. 2, el necesario y absoluto sacrificio de la madre. Siguiente. ¿Cuáles son los dos conceptos o comportamientos que impiden o representan un obstáculo para que los individuos y la sociedad mexicana como nación alcancen su mejor desarrollo? El amor y el poder. Siguiente. Menciona los factores que causen neurosis o estrés en los varones. 1, problemas de sumisión, conflicto y rebelión, preocupación y angustia en relación de su potencia sexual. Así es. Adelante. Menciona 2 factores que causen neurosis o estrés en las mujeres. Su variable de éxito, su inhabilidad de vivir de acuerdo con las premisas culturales. Muy bien, la que sigue. ¿Qué señalan los estudios transculturales respecto al complejo de inferioridad de los mexicanos? Lo que parece ser un complejo de inferioridad es solo una actitud propia del mexicano de no valorar la importancia del individuo, ya que lo que importa en México no es cada persona, sino la familia que éste forme. Así es. Lo subo. Es la de arriba, América. ¿Cómo percibe el trabajador mexicano el concepto de trabajo según la religión? La tradición religiosa interpreta el trabajo como un castigo de Dios de acuerdo con el relato bíblico de Adán y Eva en el paraíso, por haber desobedecido. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Nos brincamos una. La anterior era, según estudios, ¿cuántos tipos de mexicano existen? Existen 4 tipos de mexicanos, ya. La que sigue, América, menciona. Al menos. 2 características del mexicano obediente afiliativo. Sí. Obediente y poca necesidad de autonomía. Bien, sigue. Menciona al menos 2 características del mexicano rebelde activamente afirmativo. Rebelde y con mayor necesidad de autonomía. ¿Qué sigue? Menciona al menos 2 características del mexicano control interno activo.
equilibrados y sistemáticos. ¿Qué sigue? Menciona al menos 2 características del mexicano: control interno pasivo, negativo y poca habilidad intelectual. ¿Qué sigue? Menciona 5 autores que hayan abordado el tema de la psicología del mexicano: Octavio Paz, Rogelio Díaz Guerrero, Samuel Ramos, Francisco González Pineda y Emilio Uranga. Cientos. ¿A qué sigue, Berito? Perdón, América. ¿Por qué es así el yo del mexicano? Por necesidad de identificarse con grandes símbolos, deidades, instituciones y personas. El siguiente tema, mire. Adelante. Administración de sueldos y salarios. Definición de sueldos y salarios. Remuneración asignada por el desempeño de un cargo o servicio profesional. ¿Cuál es la diferencia entre sueldo y salario? Salario es el pago diario y el sueldo se integra de las prestaciones más el salario. Ajá. ¿Qué debería de garantizar el salario? Debería de garantizar cubrir sus necesidades de alimentación, vivienda, transporte, vestido y recreación, entre otros. Ajá. La que sigue. ¿Qué es la administración de sueldos y salarios? Conjuntos de normas y procedimientos que pueden llegar a establecer y mantener las estructuras de los salarios equitativamente en la empresa. ¿Qué postula como objetivo la administración de sueldos y salarios? Lograr la igualdad interna y externa. Pasos para la selección y reclutamiento de personal. Determinar la necesidad, realizar una descripción de puestos, reclutamiento, revisar CV, entrevistas según el puesto, verificación de datos y referencias, seguimiento e inducción. Mire, si me lo permiten, voy a quitar una nueva. Ustedes me dicen si sí o no, para no confundirnos entre qué debería de garantizar el salario, que es debería de garantizar cubrir sus necesidades de alimentación, chalala, y la otra, ¿qué postula como objetivo la administración de esos salarios? Lograr la igualdad interna y externa. Para que no se confunda también con la segunda, con la cuarta de ese tema, que es la administración de sueldos y salarios, conjunto de normas y procedimientos que pueden llegar a establecer y mantener la estructura de los salarios equitativamente en la empresa. Y la otra respuesta de la que sigue es lograr la igualdad equitativamente e igualdad. Entonces va similar. Quieren que ustedes díganme, la quinta, ¿la quito o la dejo? ¿Qué postula como objetivo la administración de sueldos y salarios? ¿Cómo ven? Pues sí, aquí se quita. ¿Sí, América? Sí. ¿Sí estás viendo, América? Sí. Sí. Perfecto. Bueno. Ahí está. La que sigue. Nos quedamos en el valor relativo de cada puesto es determinado por Ajá. por la evaluación de puestos. Así merito, el valor relativo de cada puesto es determinado por la evaluación de puestos. Espérame, Berito, ya la subí. Venga. ¿Qué es el análisis de puestos? Es el procedimiento mediante el cual se determinan deberes y responsabilidades de las posiciones y tipos de personas. ¿Cuál es el objetivo de la evaluación de puestos? Es decidir el nivel de los sueldos y salarios que corresponden a cada uno. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo principal de implementar políticas salariales? Es ofrecer remuneración equilibrada de acuerdo con el puesto, responsabilidad y conocimiento. Ajá. ¿Cuántos tipos de evaluación de puesto hay? Son 4 métodos de evaluación de puesto. Los que más se utilizan son jerarquización simple, graduación por categorías determinadas, comparación por puntos y factores. Esa es importante. La que sigue. ¿Cuántos tipos de entrevistas hay? General y técnica. Muy bien. ¿Cuál es el concepto
Objetivos y beneficios de la inducción. La inducción es el procedimiento por el cual se presenta la empresa a los nuevos empleados para ayudarles a integrarse al medio de trabajo y tener un comienzo productivo. La subí, Verita. Ajá. ¿Qué es y para qué sirve y qué documentos contiene el expediente del empleado? Es el documento en donde se lleva a cabo los registros del historial laboral del empleado en la empresa y sirve para registrar las incidencias que se presenten. Debe de contener al menos CUR, acta de nacimiento, CV, identificación oficial, RFC, aviso de retención del Infonavit y el número de registro de seguridad social, entre otros. Bien. ¿Cuál es el método más sencillo de la evaluación de puesto? Sistema de alineamiento. Sistema de evaluación mediante por el cual se crean grados determinados, determinando un denominador común como habilidades, conocimiento y responsabilidades. Es el sistema de gradación. Bien. Sistema de evaluación que requiere la participación de comité de evaluación de puestos para comparar los componentes esenciales de cada uno. Sistema de comparación de factores. Ajá. ¿Cuál es el instrumento que se utiliza para comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos a nivel individual? Es la evaluación de desempeño. Sí. ¿Cuál es la finalidad del tabulador de sueldos? Fijar niveles máximos y mínimos para remunerar económicamente un puesto de trabajo. Está buena. Todas están buenas. Las dejamos, sí. Bueno. La que sigue. Seguridad social. ¿Qué es la seguridad social? Es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes de trabajo, maternidad o pérdida de sostén de la familia. ¿Cuál es la finalidad de la seguridad social? Ay, perdón. Garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia, los servicios sociales para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión. Estas dos Perdón, se Berito, esas dos se parecen. Esas no las puedo quitar porque ya son de cajón, ¿eh? Para que sí porque las analicen bien. ¿Qué es la seguridad social? Es la protección. Y la otra, ¿cuál es la finalidad? Garantizar. Ah, ok. Finalidad es con un verbo en infinitivo. Empieza. Para pues. que no nos confundamos. La finalidad, ¿cuál es la finalidad? Es un verbo. Y el verbo en este caso empieza en infinitivo, que es garantizar. AR. Bueno, la otra. ¿Cuál es el elemento básico de la seguridad social en México? El Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS. ¿Cuáles son los regímenes de seguro social? Régimen obligatorio y régimen voluntario. Está bien regalada. Espérame, la voy a subir. Ahí está. Señala al menos dos obligaciones de los patrones: registrar e inscribir a sus trabajadores en el instituto, comunicar sus altas y bajas y modificaciones de salario, y cuáles son los tipos de seguro que tiene el IMSS. Riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro de cesantía en edad avanzada y vejez. Bien, nada más para anotación. Una es, ¿cuáles son los tipos de seguro? Y otra, ¿qué tipos de seguro hay, verdad? Regímenes, perdón. Entonces son dos que se pudieran parecer. ¿Cuáles son los regímenes? Se te bajó mucho el sonido. Les digo que hay dos que se pueden parecer. Una, ¿cuáles son los regímenes? Y el otro, ¿cuáles son los tipos? Regímenes es voluntario y obligatorio, ¿vale? Y el otro, tipos,
riesgo de trabajo, enfermedad y maternidad, invalidez y vida, retiros, cesantía en edad avanzada, en edad avanzada y vejez. La que sigue. Ahí es donde tienes el cursor. Sí, el cursor. ¿Cuál es el artículo que señala los elementos integrados del salario según la ley del IMSS? El artículo 27 de la ley del Seguro Social. Sí, deja subirle, América. Listo, está arriba. ¿En qué artículo de la ley del Seguro Social se habla del seguro de enfermedades y maternidad? En el artículo 84 de la ley del Seguro Social. La otra. Diferencia entre seguridad social y asistencia pública. La seguridad social se presta a los contribuyentes y la asistencia pública se presta a toda la población, especialmente a los más necesitados. Año de fundación del Seguro Social en 1943. ¿Qué artículo de la Constitución hace referencia a la seguridad social? El artículo 123 constitucional. ¿Qué artículo establece la ayuda en especie de 6 meses para lactancia? El artículo 94 del Seguro Social. ¿Qué artículo de la ley del Seguro Social establece cuáles son las prestaciones en especie cuando el asegurado sufre un riesgo de trabajo? El artículo 56 de la ley del Seguro Social. ¿En qué artículo de la ley del Seguro Social se habla de la protección jurídica de los asegurados que dejan de pertenecer al instituto? En el artículo 50 y 151 de la ley del Seguro Social. ¿Qué artículo de la ley del Seguro Social habla de la incorporación voluntaria al régimen obligatorio? El artículo 222 de la ley del Seguro Social. ¿Qué beneficio tiene el pago de las cuotas obrero patronales? Salud, retiro y vivienda. Claro. ¿Cuáles son los artículos de la ley del Seguro Social que establecen los medios de defensa? El artículo 294, 295 y 296 de la ley del Seguro Social. ¿Cuál es la finalidad del Infonavit? Dar la oportunidad de obtener un crédito de vivienda o el derecho a los ahorros que sean devueltos a los trabajadores. ¿Qué porcentaje de salario de un trabajador es el equivalente a la aportación del Infonavit? El 5%. ¿En qué se puede ocupar el crédito de Infonavit? Para compra, construir, ampliar o remodelar o pagar una hipoteca. ¿En qué artículo de la ley del Infonavit se mencionan las obligaciones patronales? El artículo 29 de la ley del Infonavit. Menciona algunos de los requisitos para obtener un crédito de Infonavit. Ser trabajador activo, estar dado de alta ante el IMSS, contar mínimo con 116 puntos de precalificación, no tener crédito vigente. Dirección de relaciones laborales. Menciona 2 antecedentes de las relaciones laborales. El código de Hammurabi y la ley del talión. ¿Cuáles son los antecedentes del trabajo en la Roma antigua? En la antigua Roma se consideraba que el trabajo no era para las personas, sino para los animales. El trabajo era denigrante y despreciativo. ¿Cómo predominó el trabajo en la Edad Media? En forma de esclavitud y carente de derecho. ¿En qué época se crearon los sindicatos en la Edad Media? Menciona 3 conclusiones del pensamiento socialista de Carlos Marx para el trabajo. La jornada de 8 horas, la prohibición del trabajo para menores de 14 y la prohibición del trabajo nocturno. ¿Cuáles son los elementos de la relación de trabajo? El trabajo, el trabajador, remuneración y subordinación. ¿Cuáles son los elementos necesarios para que se considere una relación laboral? Que exista una remuneración y una subordinación. Concepto de trabajo según la Ley Federal del Trabajo. Se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, independiente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio.
Adelante. Concepto de trabajador según la ley del trabajo. El artículo 8 de la propia Ley Federal del Trabajo en el 2004 dice que el trabajador es la persona física que presta a otra persona física o moral un trabajo personal subordinado. Menciona una característica de trabajo físico y trabajo mental. El trabajo físico se le paga un salario y el trabajo mental se le paga un sueldo. ¿Cuál es el impacto económico y social y humano del trabajo? El impacto económico es el bienestar material, en lo social de la calidad de vida y en lo humano es el desarrollo personal de los trabajadores. ¿Qué es el mercado de trabajo? Es el mercado donde se intercambia el factor productivo del trabajo. ¿Qué son las empresas oferentes de trabajo? Cualquier empresa de carácter productivo de un bien o un servicio mediante el carácter privado. Menciona algunos incentivos del Estado para fomentar el trabajo. El subsidio para el empleo, estímulos fiscales, atracción de inversión a través de órganos de gobierno. ¿Cuáles son los mecanismos que regulan la distribución de la riqueza a través del trabajo? La participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas por la comisión de salarios y por medio de logros fiscales, sindicales. Concepto de empleado. Todo trabajador cuenta con seguro social. Concepto de desempleado, personas económicamente desocupadas. Concepto de subempleo. Son personas que realizan un trabajo informal, es decir, que no tienen seguridad social. ¿Cuál es el objetivo de la Bolsa Nacional de Empleo? Facilitar la vinculación entre oferentes y demandantes de empleo. ¿Cuál es el fundamento legal para la creación de la Bolsa Nacional de Empleo? El artículo 537 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Cuáles son los objetivos de la Bolsa Nacional de Empleo? Promover la generación de empleos, impulsar y supervisar la colocación de los trabajadores, capacitación y adiestramiento. ¿Cuál es el derecho del trabajo? Es un derecho protector de la clase trabajadora. Espérame, Benito. Ahí está, hasta arriba. ¿Qué se entiende por derecho del trabajo como derecho de clase? Tiene como propósito reivindicar a los que trabajan. ¿Cuál es el objetivo del derecho del trabajo? Regular jurídicamente las relaciones entre empleados y empleadores. ¿Por qué el derecho del trabajo es un derecho social? Porque debe de contener un mínimo de garantías, es decir, un trabajo digno y decoroso, certidumbre y salario mínimo, etc. ¿En qué artículo se contempla la relación laboral entre el Estado y sus servidores? En el artículo 123 constitucional, apartado B. ¿Qué son las relaciones industriales de trabajo? Son las que se refieren al vínculo que se establece entre la parte administrativa de una empresa y los trabajadores. ¿Qué es el contrato individual de trabajo? Cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel por virtud de cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. ¿Qué se entiende por jornada de trabajo? Es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón. Ay, no veo. Para prestar su trabajo. Hasta arriba. ¿Cuáles son los tipos de jornada laboral en México según la Ley Federal del Trabajo? Jornada diurna, jornada nocturna y mixta. ¿Qué es el sindicato? Es la asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. ¿Cuál es el artículo que fundamenta o regula la prima vacacional? El artículo 80 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Cuál es el objetivo de los sindicatos? Defender los derechos de sus agremiados.
¿Qué es la cláusula de admisión en su contrato colectivo? Es una formación del contrato colectivo de trabajo o del contrato ley que obliga al empresario a no admitir como trabajadores de su empresa, sino a quienes estén sindicalizados. Menciona al menos dos antecedentes del origen de los sindicatos en México: la Confederación de Asociaciones de Trabajadores de los Estados Unidos Mexicanos y la Fundación de la Casa del Obrero Mundial. ¿Cuál es el artículo que fundamenta los derechos de antigüedad? El artículo 154 de la Ley Federal del Trabajo. Hasta arriba. ¿Qué artículo de la Ley Federal del Trabajo señala la obligación de otorgar capacitación a los empleados? El artículo 153 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Cuál es el objetivo de la capacitación? La capacitación tendrá como objetivo preparar a los trabajadores de nueva contratación y a los demás interesados en ocupar las vacantes y puestos de la nueva creación. ¿Qué artículo de la Ley Federal del Trabajo habla sobre el derecho de las mujeres al trabajo? El artículo 164 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué artículo de la Ley Federal del Trabajo habla sobre el trabajo de los menores? Artículo 173 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Cuándo se debe pagar el aguinaldo? Se debe pagar antes del 20 de diciembre de cada año. Regalada. ¿Qué significan las siglas PTU? Participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. ¿Qué título de la Ley Federal del Trabajo regula el trabajo para las mujeres? Título quinto. ¿Qué es la Dirección de Relaciones Laborales? Es la dependencia responsable de vigilar la correcta aplicación de los ordenamientos vigentes en las relaciones de trabajo. Hasta arriba. ¿Qué es el diagnóstico de relaciones laborales? Procedimiento que te permite conocer a través de una encuesta y entrevistas aleatorias la percepción de tu persona con respecto a tu empresa. ¿Para qué sirve el diagnóstico de relaciones laborales? Para realizar estrategias que incrementen la satisfacción de los colaboradores y por ende mejore su desempeño y productividad. ¿Qué son las relaciones laborales? Son aquellas que se establecen entre tres elementos esenciales. Por un lado, el trabajo, por otro lado, el salario, sueldo o capital, y finalmente el proceso productivo. ¿Cuáles son las principales funciones o responsabilidades del Departamento de Relaciones Laborales? Negociar los convenios colectivos de la empresa, mantener un contacto fluido con el sindicato y negociar ante los conflictos laborales. ¿Cuáles son los objetivos de la negociación del contrato colectivo? Determinar las remuneraciones y condiciones de trabajo y definir las normas que rigen las relaciones recíprocas. Menciona en qué artículo de la Ley Federal del Trabajo se habla del contrato colectivo de trabajo. En el artículo 386 de la Ley Federal del Trabajo. Arriba. ¿Es la interrupción de la actividad laboral convocada por parte de los trabajadores la huelga? El no contar con una figura que cuide y represente las necesidades de los trabajadores es una desventaja. ¿De qué modelo? El modelo de no sindicato. Menciona las 5 etapas de las relaciones laborales: etapa de abasto, lucha, de negociación, de la cooperación y de la participación. Psicología. ¿Qué es la psicología industrial? La psicología industrial estudia todo lo relacionado al comportamiento de las personas durante el trabajo. ¿Cuáles son los objetivos de la psicología industrial? Estudiar los procesos mentales que propicien mejoras en el ámbito laboral. Debe realizar un proceso de estudio muy metódico en todos los aspectos que se tengan que realizar, desde el reclutamiento hasta el simple análisis del espacio laboral. Hasta arriba. Sí, proceso para conocer y cambiar la salud, la cultura y el desempeño de la organización, el desarrollo organizacional.
Definición de recursos humanos. Los recursos humanos son un departamento dentro de la empresa en el que se gestiona todo lo relacionado con las personas que trabajan en ella. ¿Qué hace el profesional de recursos humanos? Desde el reclutamiento, selección, contratación, inducción, capacitación, promoción, nóminas, contratos y despidos. En resumidas cuentas, el Departamento de Recursos Humanos debe trabajar para todas las personas que forman parte del equipo humano de la empresa. ¿A qué se refieren los círculos de control de calidad? Son formados por pequeños grupos de colaboradores y tienen el objetivo de proponer cambios, mejoras o soluciones para problemas encontrados en la producción. ¿Qué es el liderazgo? El liderazgo es el arte de motivar, comandar y conducir a personas. Viene de la raíz inglesa leader, que significa líder y que compone con el sufijo asgo, que indica condición o estado, o sea, liderazgo. Es la cualidad de una persona para estar en la situación de líder. Un líder no es impuesto, pero sí escogido. Hasta arriba. ¿Cuál es la importancia del liderazgo en las empresas y cuáles son los tipos de liderazgo? El liderazgo es muy importante ya que influye en el comportamiento del grupo. Ahí faltaron los tipos de liderazgo, ¿no? En la respuesta. Sí. Menciona 3 características del líder: adaptabilidad, agilidad y facilitador. Menciona 3 problemas de liderazgo: poca accesibilidad, corrupción y deslealtad. ¿Qué es la selección de personal? La selección de personal es un proceso donde se busca entre varios profesionales reclutados aquellos con mejores conocimientos y habilidades para desempeñar una determinada tarea dentro de la organización. Test de inteligencia, test de aptitudes de personalidad, psicopatología, neuropsicológicos de desarrollo y de interés y vocación profesional son tipos de